porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hace unos 25 años más o menos, el Diario de Querétaro publicó en su primera página una noticia en la que decía: el obispo de Querétaro bautiza a un pastor bautista. Obviamente era una noticia impactante, pero cuando investigamos sobre el asunto, pues el presunto pastor bautista no era pastor y evidentemente tampoco era bautista. No estoy diciendo, hermanos, que los bautistas seamos un punto y aparte. Simplemente estoy diciendo que sus convicciones evangélicas no eran tales cuando abandonó la fe evangélica para abrazar el catolicismo romano. Era un laico, líder de una congregación pequeña que se reunía en el Andador Independencia, y después de una serie de conflictos internos, decepcionado, escuchó a un sacerdote, se convirtió al catolicismo y fue debut y despedida. Nunca más se volvió a saber de él, ni mucho menos. Pero esta noticia, hermanos, me hizo recordar que de esto ocurrió hace un cuarto de siglo, ¿no? Pero me hizo recordar que en YouTube es posible encontrar testimonios de pastores evangélicos convertidos al catolicismo, y casi todos argumentan haber sido persuadidos por el asunto de la Eucaristía. El asunto de que para los evangélicos la Eucaristía no tiene evidentemente el valor que tiene en la tradición católica, y es la razón por la cual somos como somos y hacemos las cosas como las hacemos, porque mientras el centro de la celebración católica es la palabra consagrada, el centro de la celebración evangélica es la palabra proclamada, es la predicación de la palabra de Dios, nos hace diferentes. Pero en algún momento, hermanos, debemos pensar en qué radican nuestras diferencias. El día de ayer hablaba con un joven y le comentaba el hecho de que puede ser una sorpresa para muchas personas saber que el porcentaje de identificación doctrinal entre católicos y evangélicos históricos es 97%. Creemos 97% lo mismo, pero hay un 3% de no negociables para ambos. Y hermanos, dicen los que saben que es el mismo porcentaje que hace la diferencia entre un chimpancé y un ser humano. Yo no sé si sea cierto, pero ese 3% representa no negociables para ambos. Entre ellos, hermanos, en el centro de la discusión desde el principio de la Reforma estuvo el asunto de la Eucaristía. Cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, encontramos que el término Eucaristía, que es más común en la tradición católica, es un término bíblico. Viene del verbo griego evcharístome, que significa doy gracias, y se utiliza en el pasaje en donde Cristo da gracias al partir el pan, y a partir de allí se acuña el término. Obviamente para los evangélicos está manchado por asociación. Cuando hablamos de algo eucarístico, de inmediato se prende un foco rojo. Hace 8 días en la escuela dominical, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, veíamos un comentario de Juan Stam, quien hablaba de una vida evangélicamente eucarística, y obviamente de inmediato se prenden focos rojos hasta que nos damos cuenta, una vida evangélicamente eucarística es una vida cristiana llena de acción de gracias, llena de gratitud al Señor por lo que es y por lo que hace, aunque está manchada por asociación, y por eso se prende un foco rojo cuando lo escuchamos. Cuando tenemos la oportunidad, hermanos, de meditar en este asunto de la Cena del Señor, hay cuando menos 3 preguntas que surgen del pasaje. Lo primero es, ¿qué es la celebración de la Cena del Señor? Bueno, hermanos, ustedes saben que en la tradición católica es central. De hecho, no solamente un asunto de importancia doctrinal, sino para ellos es uno de los medios a través de los cuales Dios comunica la gracia. Cuando vamos a la palabra de Dios y nos preguntamos si la teología eucarística en torno a la idea de la transubstanciación, es decir, la idea de que después de orar
por la hostia, esta se convierte químicamente en carne y en sangre, ¿tiene algún fundamento bíblico? La respuesta es evidente, no. ¿De dónde surge esta idea de que después de orar por los elementos, físicamente, químicamente cambian de forma? Bueno, viene, hermanos, de una interpretación particular del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, en un momento vamos a verlo, y el otro de la filosofía platónica. Sobre el supuesto fundamento bíblico de esta convicción, si me acompañan a buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a encontrar, hermanos, que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos en el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando leemos esto, hermanos, desde la perspectiva católico-romana de la transubstanciación, es bastante claro que el texto está hablando así. Pero basta apenas una reflexión muy simple para darnos cuenta que el vocabulario es lenguaje figurado. Cuando dice el que come mi carne y bebe mi sangre, evidentemente no está hablando en sentido literal. Entre paréntesis, hermanos, en la antigüedad pagana, cuando el cristianismo empezó a avanzar en el mundo grecolatino, se acusó a los cristianos de tres cosas. Se les acusó de ser ateos, porque no tenían representaciones o imágenes de su Dios. Se les acusó de inmoralidad, porque participaban de un agape después de la celebración de la cena, y en la connotación pagana, agape es una fiesta de amor, una orgía, entonces se les acusaba de inmoralidad, y se les acusaba también de canibalismo, porque decían se reúnen para comerse la carne y la sangre de un tal Crestos. Entonces, fueron tres acusaciones que evidentemente no podían sostenerse, pero que cuando se trata de descalificar al otro, no es necesario buscar argumentos válidos, basta con crear rumores y es suficiente para tratar de destruir su reputación. Evidentemente Cristo no está hablando en sentido literal de que vamos a comer su carne o a beber su sangre. Y tampoco está hablando en el sentido literal cuando dice que los que comen su carne y beben su sangre no morirán, porque toda esa generación murieron. Después Cristo dice que Él les resucitaría, entonces está hablando en sentido figurado, de manera simbólica. ¿De dónde surge entonces la idea de que después de la consagración el pan y el vino se convierten en carne y en sangre? Viene de la filosofía platónica. Platón hizo una pregunta que obviamente ya nadie piensa en el mundo en estos términos, pero él dijo, ¿por qué los caballos son como son? Claro, hay caballos blancos, caballos negros, caballos amarillos, manchados, fornidos, flacos, rápidos, lentos, hay infinidad de características, pero todos siguen un esquema en común, y eso significa que son el reflejo de un caballo ideal en el mundo de las ideas. Todas las realidades de este mundo obedecían a un modelo perfecto en el mundo de las ideas. Hoy día nadie piensa así, hoy día nadie se explica el mundo así, pero hermanos, la teología católico-romana depende de la filosofía platónica para probar la transubstanciación. Hubo un autor católico brillante, se llamaba John L. Mackenzie, norteamericano, escribió un librito que se llama La Iglesia Católica y Romana. Yo cometí un error con ese libro, hay un dicho que dice que es tonto el que presta un libro y más el que lo regresa, y me aplicaron la última parte, lo presté, ya no me lo regresaron, y no puedo citar la página, pero puedo recordar uno de los pensamientos de John L. Mackenzie. Él dice, si usted acepta la filosofía platónica, la transubstanciación es bastante clara. Es decir, si va a los argumentos de una filosofía pagana, es claro. Pero si trata de probarlo a la luz de la Biblia, es muy difícil. Aunque la tradición católica tiene 40 argumentos para probar la transubstanciación. Es honesto y dice, no son de mucho peso, pero son 40. Al final, hermanos, las razones no se cuentan. Las razones se pesan. No importa si alguien me presenta 100 argumentos sin validez, y mucho menos 100 argumentos que tratan de demostrar que la mentira es verdad.
Basta con una verdad contundente, con una verdad de peso para probar las cosas. El hecho de que sean 40 teorías no significa que la transustanciación sea realidad. Y esto, hermanos, tiene implicaciones a nivel popular. Por ejemplo, conocí en Zamora, Michoacán, cuando pastoreábamos allí hace 30 años, a un hombre, Luis Ríos, ahora está con el Señor, que era un católico piadoso, sincero. Y cuando hizo su primera comunión, los que pasamos por allí sabemos que hay que ir en ayunas, porque va a entrar Cristo en nuestro cuerpo. El hombre fue en ayunas, tomó la hostia y le provocó náusea, perdón por lo que voy a decir, salió del templo y vomitó, y dice que entró en un conflicto espiritual, en un conflicto religioso, porque para él significaba que Cristo no quería nada con él. Dice así, prefirió salirse de él. Dice, me sentía un demonio, dice, me sentía Satanás, Cristo no quería tener parte conmigo. Y dice, fue un conflicto que arrastré buena parte de mi vida hasta que finalmente el Señor lo guió a los pies de Cristo. Era un hombre sencillo, se dedicaba al comercio y a la construcción, era albañil, pero un hombre muy culto. Hermanos, él me introdujo en el estudio de los liberales del siglo XIX. Tenía su biblioteca, me la prestaba, obras completas de Ignacio Manuel Altamirano. Era sorprendente que un hombre tan rústico fuera un hombre tan culto. Después de que se convirtió, se dedicó a leer y a argumentar su fe, a sostener su fe, y era un hombre muy, muy querido, ahora está con el Señor. Le generó un conflicto eso, porque sentía que Cristo no quería tener que ver nada con él. Hay un apologeta bautista argentino, Daniel Sapia, tiene una página que se llama Conoceréis la Verdad, y es casi la última palabra en el debate con el catolicismo romano. Es un hombre contundente. Cuando sus críticos lo atacan, lo descalifican personalmente. Y ustedes saben que cuando no se puede combatir con argumentos, se echa mano de la bajeza, se echa mano de la descalificación personal. Y es lo que hacen con él. Daniel Sapia publica lo que le mandan decir y luego responde de manera tranquila, pacífica. Y él cuenta que en Argentina, él es argentino, hay una leyenda en donde se habla de un ladrón que se metió a un templo para robar una custodia, que es aquel instrumento en donde se guardan las hostias consagradas. Tiene la figura de un sol, está en el altar, etc. Alguien se metió al templo, se lo robó, pero lo encontraron al otro día de una manera muy fácil, porque había un goteo de sangre desde el altar hasta la puerta de la casa del ladrón, porque se había robado a Cristo consagrado, ¿no? en la hostia. Y dice, y es una leyenda popular que en Argentina circula, obviamente a nivel popular, pero nos permite ver cuántos mitos e ideas se han desarrollado en torno a esta situación. John L. Mackenzie dice algo que es contundente. Dice, no es casualidad que la hostia tenga el tamaño y la forma de un ducado. ¿Qué es un ducado? Una moneda, porque era la idea de sacramentos por dinero. Obviamente él no está criticando el catolicismo, pero dice, ese es el origen de la forma de la hostia. Otro autor católico diría después que lo que convirtió en imperial a la Iglesia, dice, fue la Eucaristía. Es decir, si es el medio a través del cual se comunica la salvación a los hombres junto con los demás sacramentos, entonces la Iglesia encontró un medio para administrar la gracia, y a partir de allí se convirtió en algo lucrativo. No son los únicos, hermanos. Decía R.C. Sproul, decía, cuando el cristianismo era judío, era la comunidad del Mesías. Cuando se hizo griego, se convirtió en una verdad. Cuando se hizo romano, se convirtió en una institución. Cuando se hizo europeo, se convirtió en una cultura. Y cuando se hizo norteamericano, se convirtió en un negocio. Y es cierto, no es un problema solamente en el catolicismo romano. En nuestro mundo evangélico estamos luchando, hermanos, con mercaderes que venden la gracia y han superado incluso al maestro, ofreciendo unciones, cosas ridículas que no están en la palabra del Señor. Volviendo a nuestro asunto,
¿Qué es entonces la cena del Señor? A la luz de la Biblia no se puede sostener la transubstanciación, y sostenerlo con argumentos de una filosofía pagana que incluso es repudiada en fuentes católicas. Recuerdo a un sacerdote, José María Cabodevilla, quien dice, era un jesuita español, quien dice: nuestra teología, que desde muy temprano y más de lo deseable estuvo lastrada por una teología pagana. No se puede probar así. Entonces, ¿qué es? Es un acto conmemorativo mediante el cual el pueblo de Dios recuerda el sacrificio de Cristo y lo anuncia también al mundo. En el pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios, el apóstol San Pablo, cuando habla precisamente de la cena del Señor, en el capítulo número 11, concretamente en el versículo 25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tiene un propósito conmemorativo. Es una celebración conmemorativa. Ustedes saben que dentro de los evangélicos hay diferentes posturas frente a la cena del Señor. Los luteranos desarrollaron una teología a la que se le ha llamado la consubstanciación. Cristo no es el pan, pero de alguna manera está allí. Otros creen, por ejemplo, en la presencia mística. No es el pan, pero místicamente está en el pan. Y desde Zwinglio creemos en la presencia simbólica. Es un símbolo. ¿De dónde sacó Zwinglio esta idea? La sacó, hermanos, de la Biblia. En la Biblia se dice que la Pascua sería un sicarón, que en hebreo significa un memorial o un recordatorio. Y entonces Zwinglio tomó ese término, dice: nunca tuvo un sentido sacramental, era un acto conmemorativo de la liberación que Israel había recibido de Dios en la tierra de Egipto, y entonces dice: la cena del Señor tiene como propósito un memorial. Y Pablo lo dice, todas las veces que lo bebieres, la beberéis en memoria de mí. Tiene un propósito conmemorativo. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿cómo debemos desarrollarla? Bueno, hermanos, alguien dijo que las cartas del Nuevo Testamento le quitaron el techo a la iglesia primitiva, permitiéndonos ver su interior. Cuando tenemos la oportunidad de leer, hermanos, las cartas de Pablo, y en este caso las cartas a los Corintios, que seguramente fueron 4 o 5 cartas, hermanos, y hay evidencia interna de eso, pero no se preocupe, todas las cartas están contenidas en las 2 que tenemos. No hay correspondencia perdida a los Corintios, al menos no. Bueno, Pablo escribe a los Corintios, y su propósito, hermanos, es combatir un problema persistente en Corinto, y era el sectarismo. Había una iglesia arrogante, una iglesia polarizada, una iglesia dividida. De alguna manera, producto de su ambiente. Corinto está en la cintura de Grecia, en un estrecho en donde el Mediterráneo y el Egeo se unen, o el Adriático y el Egeo se unen, y es una franja estrecha de tierra en donde surgió el puerto de Corinto. Podemos entender la vida en Corinto cuando vemos cómo es la vida en algunos puertos mexicanos. Hace unos años tuvimos la oportunidad de ir a ministrar a Mazatlán, porque uno de los jóvenes de la iglesia, Rubén Saucedo, se casaba con una chica de allá, y cuando estábamos en el registro civil esperando que lo llamaran para firmar sus documentos, había unas 9 o 10 chicas de unos 13 o 14 años con 9 meses de embarazo haciendo fila para casarse también. Y decía un teniente coronel, hermano Armando García, dice: así es la vida aquí, así es la vida aquí. Dice, en Mazatlán, dice, la gente no entiende que la gente que va a Mazatlán de vacaciones y vive la vida loca una semana, tiene que trabajar todo el año para poder ir una semana allí. Dice, esa es la vida normal. Vas, cada quien lo disfruta a su manera, pero el que se tira al alcohol o a las drogas o a los excesos, bueno, es su periodo de descanso y luego tiene que regresar a trabajar el resto del año. Dice, pero la gente de allí piensa que la vida normal es esa y vive de esa manera, y eso exactamente ocurría en Corinto. Era una
ciudad arrogante, aunque en el mundo griego Corinto no era nada. Hubo ciudades como Mileto, como Atenas, que dieron pensadores cuya influencia prevalece hasta el presente. Pero en Corinto nunca hubo uno ni siquiera de talla mediana. Ellos creían que los predicadores cristianos eran oradores y ellos se calificaban como un auditorio apto para distinguir entre exquisiteces teológicas. Unos decían ser de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, otros incluso decían que eran de Cristo. Imagínese usted, así estaba la situación en Corinto y el sectarismo había polarizado a la iglesia. Cuando leemos el capítulo 11 de Primera a los Corintios, encontramos que en el trasfondo del pasaje está el sectarismo, está la división. Hermanos, no debemos escandalizarnos porque en nuestro tiempo hay iglesias que se dividen por el color de las cortinas. Hay iglesias que se dividen por el color de las paredes. Y no es muy difícil encontrarle defectos a una iglesia o a un pastor. No es muy difícil, estamos llenos de defectos. Y no es una justificación. Pero hermanos, recuerdo a un predicador británico del siglo pasado, fue pastor de la abadía de Westminster en los años 70, George Moore, si mal no recuerdo se llamaba, un hombre flaco, muy austero, se vestía como se vestía más o menos la gente en su nivel socioeconómico, tenía una vida ordenada, su familia también, y le buscaban defectos, y le buscaban por todos lados y no se los encontraron hasta que alguien dijo, ya sé, al pastor le gusta usar corbatas caras. Y es el defecto que le encontraron. Y a partir de allí se desarrolló toda una mitología en torno a lo que el pastor gastaba en corbatas caras. No había otra cosa de qué acusarlo. Pero hermanos, si eso era un defecto, pues hay cosas mucho peores. Y es fácil encontrarlas en las congregaciones también. Pero a final de cuentas, hermanos, hay una sola actitud con la cual debemos llegar al pueblo de Dios y es precisamente la gratitud. Hace unos años estudiamos en la escuela dominical el libro Vida en Comunidad de Dietrich Bonhoeffer. Es una joya sobre la eclesiología. Y Bonhoeffer, hermanos, dice que hay personas que llegan a la iglesia buscando quién sabe qué cosas que no encontraron en el mundo y piensan que van a encontrar en la iglesia. Llevando, dice, el fermento del deseo propio, lo cual es la raíz de la división. Dice Bonhoeffer, la única actitud con la que debemos ir al pueblo de Dios, no importa cuál congregación sea, es la gratitud, porque a final de cuentas es el reconocimiento de que en su gracia Dios nos incluye y nos permite formar parte de su pueblo. El problema, hermanos, en Corinto era precisamente ese espíritu de división, y algunos se reunían para celebrar la cena y se atiborraban o se emborrachaban y cada quien tomaba la suya en su lugar. Pablo dice, si se trata de eso, váyanse a sus casas. Entre paréntesis, es una de las razones, hermanos, por la cual la mayoría de los bautistas no llevamos la cena del Señor a los enfermos. Yo sé que hay iglesias y pastores que sí lo hacen y no estoy juzgando sus razones, pero la mayoría no lo hacemos porque la celebración es comunitaria. Es una celebración en comunidad, y el pan y el vino no tienen un valor sacramental, es decir, no les llevamos la comunión con Cristo mediante esos símbolos. La comunión es en el cuerpo, es en el pueblo del Señor. Yo sé que hay pastores que lo hacen y diáconos que lo hacen también, y bueno, mis respetos, pero si hay una razón por la que yo no lo hago es esa, porque es una celebración comunitaria. Pablo critica eso, de que cada quien tenía su propia cena y terminaban con escándalos y con excesos, razón por la cual el apóstol reprocha a la iglesia que hagan esto. Finalmente, cuando nos preguntamos cuál es su propósito, es un propósito conmemorativo. Es recordarnos, hermanos, primero, que nuestra redención tuvo un precio. El día de ayer hablaba con un joven y me contaba una anécdota de un hombre que tuvo un problema con su vehículo en las vías del tren. Se paró allí, no lo podía mover y en ese momento llega otra familia, una familia completa, y se atora también en las vías del tren y no se puede mover de allí. El tren viene acercándose y el hombre tiene que decidir qué va a hacer. Si empuja el coche para sacar a su hijo, que iba con él, o empuja el otro coche donde va una familia completa.
Y como el tren venía del lado de la familia, pues se puso a puchar, iba a decir, todavía me acuerdo de mis modismos del pasado, ¿no? A puchar, ¿no? Allá en el norte, entre paréntesis, cuando cuentan la historia de la mujer que tocó al Señor, dicen, y entonces Cristo dijo, ¿quién me tochó? Y entonces los discípulos le preguntaron, maestro, ¿cómo dices quién me tochó si todos te están puchando? Así se habla ya. Ok, perdón. El hombre se puso a empujar el vehículo y lo libró, pero su hijo murió. Y dice, eso es lo que Dios hizo por nosotros. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Tuvo que perder a su hijo para que nosotros nos salváramos. Quizá es incomprensible, quizá es brutal. Cualquiera pensaría, primero mi hijo, y luego si puedo a los demás. Pero Dios no piensa así, y Dios no actúa así. Y es exactamente lo que hace con su Hijo Jesucristo, dándonos la bendición de la salvación. Recordarnos, nuestra redención tuvo un precio. La segunda cosa, hermanos, que nos recuerda, es que hemos sido llamados a formar una fraternidad de desiguales. Hemos hablado en otras ocasiones de esto. Hay un teólogo alemán, tiene más de 90 años, se llama Jürgen Moltmann. Él combatió en la Segunda Guerra Mundial por el Reich, por Hitler. Era un niño y cuando el sistema estaba colapsando, Hitler lanzó al campo de batalla niños y ancianos. Gente jubilada, ancianos, a veces armados con un lanzamisiles que tenía un solo tiro. Es decir, sí, explotaban un tanque, pero ya no había manera de defenderse cuando el enemigo les contestara. Jürgen Moltmann, se llama él, fue lanzado a Holanda a tratar de detener a los aliados. Dice que estaba paralizado de terror. Era un adolescente, era de las juventudes hitlerianas. Y dice, cuando vio al primer soldado inglés, botó el rifle y levantó las manos. No tenía necesidad de más. Lo tomaron prisionero, lo llevaron a un campo de prisioneros y ahí conoció el hambre. Y dice que identificó al capellán británico y pensó que si hablaba con el capellán iba a ser más sensible al hambre que tenía. Y le pidió pan y el capellán le dio un Nuevo Testamento. Dice Moltmann, lo maldije en su cara, pero me quedé con el Nuevo Testamento porque no tenía otra cosa que leer. Y empezó a leerlo y, hermanos, hizo un descubrimiento. Dice, descubrí que Jesús es nuestro hermano en la desgracia. Es el que nos visita en la enfermedad, es el que nos visita en la cárcel, es el que atiende nuestras necesidades. A partir de allí, dice, se apoderó de mi corazón la esperanza cuando en términos humanos no había mucho que esperar y lo más natural parecería terminar con todo. Sale del campo de prisioneros y se convierte en el profeta de la esperanza para la primera mitad del siglo XX. Moltmann escribió mucho sobre la iglesia y dice algo muy interesante. Dice que la iglesia debe ser una fraternidad de desiguales. Nada más esta afirmación nos resulta chocante porque estamos acostumbrados, y hay base bíblica para creer así, a creer que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y es cierto, hermanos, es lo que enseña la Biblia. El hombre, la mujer, el blanco, el negro, el rico, el pobre, el siervo, el libre, somos iguales ante los ojos de Dios. Pero también es cierto que somos desiguales. También es cierto que uno es blanco y otro es negro. También es cierto que uno es pobre y otro es rico. También es cierto que uno es inteligente y el otro no. Hay diferencias entre nosotros. Venimos de diferentes trasfondos familiares, diferentes niveles socioeconómicos, venimos de diferentes experiencias espirituales, pero a final de cuentas lo que nos hermana y nos une es el sacrificio de Cristo. Y dice Moltmann, la única manera que la iglesia cristiana tiene de argumentarle al mundo su esperanza en la redención de la humanidad es cuando se convierte en una institución donde el rico, el pobre, el blanco, el negro, el siervo, el libre, el hombre y la mujer pueden ser hermanos. No hay otra manera de persuadir al mundo de que el mensaje del evangelio es veraz, sino cuando en una iglesia los desiguales no solo pueden convivir, no solo pueden tolerarse, sino pueden incluso ser hermanos. Ese era el problema en Corinto. Había actitudes de sectarismo, había actitudes de arrogancia, había partidos,
Algunos se identificaban con un predicador, otros con otro. Algunos incluso se llegaban a identificar con Cristo. Imagínense que en una iglesia algunos digan que son de Cristo, mientras los demás dicen ser de alguien más. Es un indicador de la problemática de la iglesia. Cuando Pablo escribe a los corintios sobre los abusos en la cena del Señor, tiene que ver con la vida en comunidad, tiene que ver con la fractura de la comunión. Una vez más, hermanos, hay iglesias que se dividen por el color de las cortinas, hay iglesias que se dividen por el color de las paredes, cosas que nos parecerán absurdas e increíbles, pero esto sucede. Hay iglesias donde las personas se agreden físicamente, hermanos, ya no solamente de que se ofendan o se insultan, sino gente que se agrede físicamente, y obviamente Cristo no está allí, ni su Espíritu está tampoco allí. Lo que Pablo quiere evitar es precisamente que esto pueda cundir en su iglesia en Corinto, razón por la cual escribe esto, y toma como marco de referencia la celebración, una de las celebraciones más solemnes que los cristianos tenemos, la conmemoración del sacrificio de Cristo, para llamar a los cristianos a ser una sola comunidad, un solo cuerpo, como después Pablo también diría, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, en todos, etcétera, etcétera. A final de cuentas, hermanos, aun cuando haya presuntos pastores que abandonan la fe para convertirse en católicos, yo no lo podría entender, espero no escandalizar a alguien, pero cuando pienso, hermanos, en que un cristiano pudiera dejar de serlo, sería más fácil que fuera ateo, a que se entregara a las tinieblas y a las prácticas del pasado. Sería más fácil que dejara de creer, a que simplemente volviera a sus rituales y a sus rudimentos del pasado. Bueno, Pablo está exhortando a la iglesia y llamándole a la unidad. Dios, hermanos, estableció entonces el memorial con el propósito de que el pueblo de Dios pueda mirar al pasado, recordando que fuimos comprados por precio, fuimos salvados, pero Dios perdió a su Hijo, lo recuperó en la resurrección. Recordar que somos llamados, hermanos, a una fraternidad de desiguales, pero unidos por la fe en Cristo. Y recordar también, hermanos, que cuando tomamos la cena, estamos anticipando la celebración de las bodas del Cordero. Cuando los judíos celebran la Pascua, levantan la copa y dicen, hoy la tomamos aquí, mañana algún día lo haremos en Jerusalén. La idea es un día volver a la tierra prometida. Para los cristianos, la tierra prometida no está en un punto geográfico en este mundo. Nuestra tierra prometida es la patria celestial. Y en ese día, dice el Señor, no sabéis, dice a los discípulos, cuánto he deseado beber el fruto de la vid, porque no volveré a beberlo hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ese día, hermanos, entonces estaremos con Él celebrando las bodas del Cordero. Y ese día también podremos ver el cumplimiento de las palabras de Isaías, quien dijo, verá mi siervo el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese día dirá el Padre, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Aquí están blancos, negros, hombres, mujeres, ricos, pobres, sabios, no sabios, todos juntos, unidos para celebrar las bodas del Cordero. Es una celebración solemne porque el Señor está aquí. No está en los elementos, son símbolos del sacrificio de Cristo. Pero Él dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y también, hermanos, debemos recordar que no es el invitado de honor, es el anfitrión. Es el dueño de la casa y de la mesa. Los invitados de honor somos nosotros, porque somos los cojos, los ciegos, los menesterosos de la parábola que fueron forzados a entrar. Usted recordará, Cristo dice, invitó un hombre rico a sus amigos y nadie fue, y sintomáticamente, si usted se fija, todos estaban comprando. Todos estaban comprando algo, pero estaban comprando. Y entonces se enoja y dice, bueno, vayan a los caminos, traigan a los cojos, a los ciegos, a los menesterosos y fuércenlos a entrar. No teníamos nada que ver con Él, pero hermanos, Él nos sienta a su mesa y nos hace partícipes de su reino.
Es una celebración solemne porque Él está aquí. Y es una celebración que nos permite recordar el sentido y la razón de nuestra fe. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora porque nos permites una vez más reunirnos en tu nombre y ahora dispuestos a participar de este memorial. Queremos rogarte que te agrades de él, que recibas, Señor, con gratitud, con regocijo nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra acción de gracias, el culto que te tributamos, que te agrades de ellos y que glorifiques tu nombre a través de la gratitud de tu pueblo. En Cristo nuestro Salvador te lo rogamos. Amén.